Hipersónica Podcast. Resulta que tú no estás aquí. Muy bien, mis amigos, 7 de la mañana, 25 minutos en la República Argentina. Nos vamos a ir a Córdoba, como les dije en el comienzo del programa. Está el doctor Oscar Atienza en línea, un especialista, un médico magíster en salud pública, y tiene toda la información de lo que está sucediendo en Córdoba, como en muchas otras regiones del país. Doctor Atienza, mucho gusto. Adrián Noriega y equipo, los saludamos en Cadena Federal y esto es Contacto Noriega. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día, Adrián. Muchas gracias por la comunicación. Doctor, ¿cuál es la situación en este momento en la provincia de Córdoba? Se habla de el récord para la provincia, inclusive mucho más que en el peor momento de la primera ola, ¿no? Así es, bueno, en Córdoba es una provincia muy particular. Nunca hemos tomado ningún tipo de medida de restricción. De hecho, desde el 1 de junio del año pasado se habilitaron prácticamente todas las actividades comerciales, incluso los shopping, cuando el mundo tenía los shopping cerrados. Y en este momento sí, la cantidad de casos que tuvimos ayer es una cantidad récord. Nunca habíamos tenido esa cantidad, fue casi un 30% más alta que la que tuvimos en el peor momento del año pasado, y ya tenemos 14 distritos con alto riesgo, y los intendentes de acá, de la zona del Gran Córdoba, que nosotros le llamamos, empiezan a pedir restricciones a nivel de provincia, pero el gobernador de Córdoba, la verdad es que siempre ha sido un poco reacio a tomar algún tipo de medida de restricción, y el camino que siempre ha indicado es el de agregar más camas de terapia intensiva. Es una provincia que en realidad cuesta un poquito para poder hacer que la gente tome algún grado de conciencia, y sobre todo que lo haga el gobierno, ¿no? Que sea un poco el que fija las reglas. Si usted camina por la ciudad de Córdoba, el 50% de la gente no usa barbijo, la otra mitad lo lleva mal colocado, y desde el gobierno siempre se insta a esto de que somos un poco más fuertes que el virus y que no hay ningún tipo de problema. Así es que desde allí vamos a tener algún grado de complejidad, porque uno ve a los intendentes gritando que no tienen más capacidad hospitalaria. Claro. Y empieza a preocuparse, ¿no? Porque les va a costar un poquito hasta que el gobernador entienda que hay que hacer un esfuerzo entre todos, y las medidas tienen que venir desde él, llegar a un control un poco más certero de lo que es la pandemia. En este momento no hay todavía, a pesar de los números adversos, una restricción en Córdoba, al menos a la circulación, ni se habla de hacerlo en las próximas horas, como si, ya sabemos que es un secreto a voces en el AMBA, están terminando de ponerse de acuerdo en algunos detalles. Esto es información que tenemos desde hace ya un par de días. Inclusive hablé yo ayer con un colega suyo, asesor de presidencia, que me decía esto, ¿no? Que efectivamente están viendo si cerrar a las 10 o a las 12 en Capital, hasta las 6 de la mañana, restringir circulación y demás. ¿En Córdoba no se habla de esto? No, es más, salió el gobernador a decir que no va a tomar ningún tipo de medida de restricción. Por eso es que los intendentes están pidiendo que por lo menos se restrinja la actividad nocturna, porque tenemos acá ciudades que son ciudades dormitorios, que son a las que la gente va y viene, ciudades que están a 5 o 10 minutos unas de otras. Es decir, que es muy fácil trasladar las personas de un lugar a otro. Y si alguna de esas ciudades toma algún tipo de medida de restricción, que la puede hacer, como intendentes lo pueden hacer, desde la otra ciudad que está ahí apenas va a recibir el impacto. Así es que hay que tomar medidas un poco más en conjunto, pero ya fue claro, muy claro el gobernador, y dijo que no va a restringir ningún tipo de actividad, y se está pensando en agregar entre 700 y 900 camas de terapias intensivas más, porque también estamos trabajando un poco al borde, y no nos olvidemos que los 1.800 casos que tuvimos ayer, en 7 u 8 o 10 días más, van a estar generando una necesidad de 100 camas de terapia intensiva. El 5% de esa gente termina internado, así es que no sé cuánto tiempo irá a resistir Córdoba con su capacidad hospitalaria, que es bastante alta,
pero no sé si lo suficientemente alta para resistir una curva como la que tenemos en este momento. Pero la decisión del gobierno es no tomar ningún tipo de medida de restricción. Eso es lo que dijeron desde ayer. Ahora, ¿usted sabe qué capacidad de camas en terapia tiene Córdoba ocupadas? ¿Qué margen tiene para todo esto? El margen es muy pequeño. Córdoba tiene alrededor de 3.200 camas de terapia intensiva y hay unas 522 personas que están ocupando las camas desde COVID, pero el resto no es que están libres, sino que están ocupadas por las patologías normales de la comunidad que venimos teniendo. Es decir, el margen, la proporción de ocupación del paciente COVID sobre el total es del 20%, pero las camas de terapia intensiva siempre trabajan al borde, en la línea del colapso. Siempre fue así históricamente. Así es que en este momento se desconoce cuál es la cantidad de camas libres, pero no creo que supere más del 10% porque estamos casi trabajando en una modalidad normal. 10% son unas 300, 400 camas libres, eso se ocupa en muy poquito tiempo, por eso es que el gobernador está pensando en agregar una buena cantidad de camas más para tener algún tipo de respiro, pero tenemos que pensar que en los próximos días vamos a estar a un ritmo de ocupación de 100 camas de terapia intensiva diaria. Eso es muchísimo y eso no lo resiste absolutamente nadie, ¿no? Así que vamos a tener algunos días complicados por delante. ¿Y qué piensa usted en lo personal, doctor? Hay entre la estrategia del gobernador de Córdoba, que es no cerrar y sumar camas de terapia intensiva. Yo, que no sé nada de la medicina, ¿no? Y por eso lo consultamos a usted y a gente como usted, imagino que no es solo tener camas, después tenés que tener terapistas y recurso humano y tecnológico también para asistir a esas camas de terapia intensiva. ¿Usted está de acuerdo con esto o cree que debería ser una cosa equilibrada, es decir, sumar camas de terapia intensiva, pero tomar algunas medidas restrictivas para, al menos por un tiempo, uno no dice cuarentenas larguísimas, pero por allí 15, 20 días de restricciones? ¿Cuál es su opinión personal, doctor? Bueno, siempre digo yo, si ves a un ministro de salud o secretario de salud abriendo salas de terapias intensivas, es un mal ministro. El paradigma tiene que ser que la gente no se enferme. Tenemos que evitar que la gente se enferme desde el concepto de la salud pública. Es decir, hay que pararse en el otro extremo. Si uno evita que la gente se enferme de lo que no tiene que enfermarse, ni muera de lo que no tiene que morirse, está en la situación correcta. Ahora, si yo abro camas de terapia intensiva, te espero en la cama, te espero en la terapia intensiva, es un poco el mensaje. Y no tiene que ocurrir eso, porque no solo no vamos a tener recursos humanos para poder atender esas camas de terapia intensiva. En Córdoba murieron 50 personas del sector sanitario el año pasado, no es un tema menor. Pero además nos van a faltar otros elementos, ¿no? Fíjense lo que pasó en Brasil, faltaba hasta el paracetamol. Digo, cuando esto se recalienta, hasta la farmacología, los fármacos más comunes y habituales que uno maneja en las terapias intensivas terminan agotándose porque es tan abrupto la cantidad de recursos que uno necesita y la irrupción de estos casos que termina colapsando absolutamente todo. Así es que es un mal ejemplo esto de abrir más camas de terapia intensiva, porque además abriendo más camas de terapia intensiva lo que estamos haciendo es aumentando la letalidad del virus, porque me permite internar mayor cantidad de gente en terapias y el 50% de la gente que va a una terapia intensiva termina muriendo. Así que no es una solución, porque al final de esta cuenta, lo que vamos a mirar es la cantidad de fallecidos, la tasa de mortalidad que yo le llamo en esta pandemia. Nadie va a mirar los comercios cerrados, los desempleos producidos. No, el número crudo al final de la pandemia va a ser la cantidad, la tasa de mortalidad por cada uno de los lugares. Y eso es lo que hay que tratar de evitar, ¿no? Yo tengo que evitar que la gente se enferme de lo que no tiene que enfermarse y se muera de lo que no tiene que morirse. Claro, pero hay como... claro, la estrategia parece mala desde acá, pero como yo apenas soy un comunicador, un periodista, le pregunto a usted que primero está en Córdoba, en el día a día, que conoce la gente, la circulación, y ¿por qué cree que el gobernador en este caso, incluso
inclusive contra las voces de los intendentes y seguramente de mucha gente, va en contra del sentido común. ¿Hay una mezquindad política? Porque le voy a decir, yo lo que siento es que en esta miserabilidad que existe básicamente en muchos de mis colegas y en medios grandes de comunicación, de no tener sentido común, es decir, abundan los chupamedias que no tienen autocrítica y creen que el gobierno hace todo bien, y abundan los hacedores del caos que pareciera que quieren que le vaya mal al gobierno. Entonces, nos falta un poco de sentido común y decir, bueno, revisemos lo que está bien y ajustemos todo lo que está mal. Pero esto que parece tan simple, a mí me resulta cada vez más complejo encontrar gente que vaya y transite el sentido común. Y mucha gente pareciera hoy, doctor, aquí en Buenos Aires al menos, que si son aperturistas, por decirlo de alguna manera, son de la oposición. Son antiperonistas, antigobierno, anti lo que fuere, ¿no? Y pareciera que el que es peronista y el gobierno tiene que... No, hay que cerrar, hay que que postergar las elecciones. Y se repite como lorito, y a veces yo puedo decir, mirá, yo puedo ser lo que sea ideológicamente, pero a lo mejor pienso distinto. Nos falta el debate sano, me parece, ¿no, doctor? Sí, totalmente, se ha politizado esto. Mire, si usted revisa un poco mis primeras expresiones allá por el 20 de marzo del año pasado, lo primero que salí y dije, para entender esta pandemia vamos a tener que entender de política. ¿Por qué? Porque cuando uno analiza los sistemas sanitarios del mundo, yo doy clase en la Facultad de Medicina de este tema y les explico a los estudiantes, uno les explica que hay tres modelos de sistemas básicamente, ¿no? Pero vamos a mostrarle dos. Uno de ellos es el modelo liberal, el que dice las responsabilidades de la gente, cada uno tiene el derecho, lo plantean así, de cuidarse a sí mismo. Entonces el Estado se corre. Y es el modelo de Estados Unidos, todo privado, uno tiene que bregar para poder brindarse ese servicio de salud. Y la responsabilidad es del ciudadano, no es del Estado. Y usted encontrará alineado allí varios gobernadores de la provincia de la Argentina, ¿no? Uh-huh. Y es una postura ideológica sanitaria. Por eso es que siempre uno encuentra allí la gente que es más liberal y siempre culpando a el ciudadano. Y del otro lado, este es el ejemplo de Estados Unidos. Del otro lado está un país que está muy cerca de Estados Unidos, que es Canadá, que brega por un sistema de sanidad público, en donde el Estado es el responsable de la sanidad de su pueblo. Esto es totalmente claro. Y si usted mira la actitud que ha tenido Estados Unidos con Canadá, que están ahí cerquita, la cantidad de casos que han tenido han sido abismalmente distintos, con un Estado presente a cargo de la pandemia. Digo, acá no hay un problema de derechos individuales, acá hay un problema de salud colectiva, pero son los dos extremos con los que hemos manejado esta pandemia. Hay algunos que dicen, están afectando mis derechos individuales, y es una postura ideológica y no la vamos a cambiar porque piensan así, piensan que la responsabilidad es del ciudadano, no del Estado, y hay otros que dicen, esta pandemia la tenemos que conducir desde el Estado porque tenemos que cuidar a los que no son cuidados por el resto de los ciudadanos. No sé si me entienden. Hay un sector de ciudadanos que dicen, déjenme hacer mi vida libre, y se va de vacaciones al foco del más infeccioso que tiene el mundo, que es Brasil, y se van allí desafiantes y dicen, yo quiero ir allí porque tengo mis derechos. Es una postura. Entonces, esto es un poco lo que ha regido la pandemia a nivel mundial, y es un poco la postura. Si usted analiza la postura de los gobernadores, por ejemplo, de Salta, Jujuy, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, van en esa línea. El ciudadano es el responsable, el ciudadano es en realidad el que tiene el derecho de ejercer su libertad a enfermarse o no enfermarse. Pero hay otros gobiernos, analicemos por ejemplo Catamarca, Formosa, Misiones, que han tomado las otras medidas del otro extremo, que dicen el Estado es el que asume la responsabilidad de la salud del pueblo. Son los dos extremos y estos mismos polos que analizamos con Estados Unidos y Canadá. Así que son posturas no solo ideológicas, sino que son modelos de sistemas de salud totalmente distintos, y siempre lo explicamos porque digo, dentro de la Argentina tenemos estos dos modelos, y a partir de allí aparece el político que no entiende absolutamente nada y hace uso de eso
confunde a la gente y lo hace creer que tiene derecho a ejercer su libertad. Lo que lo está empujando es hacia el coronavirus, porque mayoritariamente a nivel mundial, claro, los que más se han infectado y han muerto han sido los libertarios, estos que dicen, yo ejerzo mi derecho. Allá van todos y vienen todos infectados, y acá en la Argentina pasa lo mismo. El más infectado ha sido el que tiene este tipo de mentalidad. Qué interesante escucharlo, doctor. ¿Saben qué dicen muchos de los libertarios? Porque se podría tomar, a ver si coincidimos con esto, como ejemplo a Brasil en Sudamérica y a Estados Unidos en Norteamérica. Y te dicen, bueno, pero ¿sabes qué? La cantidad de muertos por por millón de habitantes en Brasil y en Argentina no es diferente, y las políticas fueron en Brasil aperturistas todo el tiempo y demás. Y tal vez esa misma teoría la deben haber aplicado hasta ayer en Córdoba. Ahora con las cifras nuevas no lo sé. Digo, ¿no? Se escucha esto, doctor. Sí, totalmente. De hecho, por ejemplo, Brasil tiene 140 fallecidos por cada 100.000 habitantes, Argentina tiene 120, es decir, no está muy lejos. La diferencia está en, por ejemplo, Brasil tiene 2 camas por cada 100.000 habitantes, por cada 1.000 habitantes, y 2 médicos por cada 1.000 habitantes. Argentina tiene 6 camas y 6 médicos. Digamos, el sistema de salud ideológicamente está parado en el extremo de la prevención. A ver, repítame ese dato que es importante, por favor. ¿Brasil cómo tiene? Brasil tiene 2 camas y 2 médicos por cada 100.000 habitantes. Uh-huh. Argentina tiene 6 médicos y 5.8 camas en realidad por cada 100.000 habitantes. Claro. ¿Cuál es la diferencia? Es que en realidad Argentina, a pesar de que tiene algunos muertos menos, tiene mucha más capacidad para soportar mayor cantidad de estrés en el sistema sanitario, mayor cantidad de casos. Nosotros, para que nuestro sistema de salud colapse, tenemos que tener 3 veces la cantidad de casos por cada 100.000 habitantes que tuvo Brasil. O Chile. A Chile le colapsó inmediatamente el sistema. De hecho, la mitad de la gente murió en los últimos 30 días sin ser atendido por el sistema de salud. ¿Por qué? Porque también tienen lo mismo, tienen 2 médicos y 2 camas por cada 100.000 habitantes. Apenas empieza la pandemia se les agota, se les termina. Y quedan los ciudadanos librados a su buena voluntad. Digo, allí no se ejerce el derecho individual, ni siquiera les dan la oportunidad de ejercer el derecho individual porque no tienen dónde ejercerlo. Es decir, cuando el ciudadano libertario dice, quiero ir a atenderme, va y no tiene camas, entonces ahí se termina un poco el relato. Tenemos que ir a un Estado más presente, que tenga la infraestructura adecuada, y aun cuando la cantidad de casos sea exagerada, tenemos que darle el derecho a las personas de tener una cama en terapia intensiva. Son las 2 modalidades, ¿no? Los 2 ejes. Los libertarios son fantásticos todos, pero en algún momento exigen sus derechos también, y son de los que más exigen sus derechos. Lo que no entienden es este tipo de situación, que en el mundo vivimos todos y tenemos que ser un poquito más empáticos, más humanos, y tenemos que tener en cuenta al otro, ¿no? Que ellos no lo tienen en cuenta, ellos son tienen su mirada particular. Y es un poco la mirada que tiene el gobernador nuestro en la provincia de Córdoba. Siempre dice, acá el virus no nos va a ganar, es decir, el concepto de la isla está muy instalado, y eso es lo que nos va a terminar dañando, nos produce un daño tremendo, porque es una postura ideológica del liberalismo muy en extremo la que tiene nuestro gobernador. Incluso le diría que va más allá de la de Bolsonaro, y ha demostrado en varias veces que tomó medidas, fue más aperturista que Brasil. Así que acá estamos en un alto riesgo, porque en realidad el gobierno se termina transformando en un determinante sanitario para la población. Sí, y no creo que el principal argumento de esas aperturas, que es salvaguardar la economía, no esté dañada. Digo, en Córdoba debe estar dañada igual, porque el efecto de la pandemia está más allá de una restricción horaria en algunos casos, ¿no? Termina siendo peor. Digo, peor porque, a ver, si analizamos, hablaba con algunos colegas suyos de Formosa, por ejemplo. Ajá. En Formosa han tenido una actividad prácticamente plena, libre de virus, hasta hace 20 días atrás, que fueron una serie de diputados, algunos jueces le abrieron la frontera y le dinamitaron con caso la provincia de Formosa. Y ellos me decían que ejercían su derecho de circular sin ningún tipo de problema,
por las calles, no tenían casos, prácticamente 0 casos tenían, de hecho tuvieron 19 muertos en toda la pandemia, fue uno de los lugares más seguros del mundo, Formosa, para vivir, y tenían una libertad absoluta. Digo, mire qué contradicción, que aún en las restricciones que puso el gobierno, ellos ejercían su derecho a circular sin mayores problemas y no se enfermaban de cuestiones que no tienen que enfermarse. Así es que es un poco contradictorio, pero si no entendemos esta lógica, no entendemos el por qué algunos gobernadores salen 24 horas antes que el presidente a decir yo no acepto ningún tipo de medida, aun cuando la desconocen, ¿no? Claro. Y ha sido el caso del gobernador de Córdoba y de Jujuy, que dijeron no vamos a aceptar ningún tipo de medida de restricción, porque ellos entienden que quien los votó para que ejerzan los derechos individuales y no derechos colectivos. Las 2 últimas consultas, Oscar, y lo dejo tranquilo, agradeciendo la claridad conceptual y lo didáctico de esta charla con usted. ¿Qué pasa con el sistema? ¿Puede colapsar en la Argentina? Tomando un poco lo que nos decía de la cantidad de camas por habitante, ¿a qué distancia estamos del colapso del sistema sanitario en la Argentina? Sí, en realidad vamos a demorar un poquito más en el colapso, pero fíjese que 170.000 casos hemos sumado en los últimos 11 días. Esos 170.000 casos van a llevar a que entre 5 y 7.000 personas en los próximos 10 días requieran atención hospitalaria. Así es que nos enfrentamos a una situación compleja, muy, muy compleja, porque no hay sistema de salud en el mundo, por más bien preparado que esté, que soporte ese nivel de estrés. Cuando yo tiro 5.000 personas de modo abrupto, en la Argentina, para que entienda un poco, hay 3.600 personas en este momento en terapia intensiva por COVID. Si yo le sumo de modo abrupto en 10 días 5.000, lo voy a terminar tirando abajo. Y eso creo que eso no lo va a soportar ningún tipo de sistema de salud en ningún lugar del mundo. Así que yo veo que en los próximos días vamos a estar muy, muy complicados. No sé si irá a colapsar el sistema, me parece que va a estar en la parte de recursos humanos el mayor peligro, ¿no? Que no sé si iremos a lograr soportar esa situación. Claro, porque hay un tema que no es solamente tecnología, lo que decíamos antes, no son solamente las camas, sino los terapistas y los médicos. Yo espero que con todo esto y con vuestra claridad, Oscar, la gente tome conciencia también del aporte fundamental a la hora de la circulación, y el Estado también. La última que le hago tiene que ver con la vacuna. En Córdoba y en el resto del país, da la sensación que fue más lento de lo previsto la llegada de la vacuna, o fue más rápido el contagio, con lo cual ahora es un poco querer tapar el sol con un dedo, me parece a mí, ¿no? Digo, apoyar toda la estrategia en la vacunación. Sí, y bueno, allí un poco los laboratorios confundieron un poco a los presidentes y al mundo, porque le prometieron una cantidad de dosis que nos hacían pensar que a esta altura íbamos a tener más de la mitad de la población mundial vacunada, y eso no fue así. Es decir, que también ayudaron a que esta situación empeorara, porque se pensaron estrategias con ese tipo de escenarios que no fueron las correctas y las adecuadas. Empieza a mejorar el flujo de vacunas en la Argentina y eso es muy bueno, y creo que la Argentina demostró una gran capacidad para poder vacunar, que era la otra duda que yo tenía. Pero estamos aplicando 1 millón de dosis de vacunas por semana prácticamente sin mover el sistema de vacunación que tiene la Argentina en los dispensarios y en los hospitales públicos. Solo lo está haciendo con algunos centros de referencias por allí. Llegamos a 1 millón. Y creo que está garantizado el flujo de 1 millón de vacunas por semana, por lo menos por las próximas 6-7 semanas. Eso nos va a permitir llegar rápidamente, en 2 meses, calculo, a una cifra de por lo menos 20 millones de vacunados, y con esa cantidad vamos a ver que desciende la tasa de letalidad, y es lo que buscamos, ¿no? La tasa de infección va a seguir un poquito alta hasta que lleguemos a por lo menos el 80% de vacunados, que es la población objetivo. Digamos, de modo que se avisora a futuro, hay un escenario bastante bueno en 4 o 5 meses, esperemos no detonarlo nosotros, ¿no? Como seres humanos acá, no terminar complicando la situación, así que hay que cuidarse. La buena es que lo dejo tranquilo y seguir trabajando. La mala es que como usted es tan didáctico y claro, yo lo voy a seguir llamando periódicamente, doctor.
Con todo gusto, no hay ningún problema, disponible para cuando ustedes necesiten. Fenomenal. En la provincia de Córdoba, Magíster en Salud Pública, médico especialista Oscar Atienza. Muy amable, un fuerte abrazo. En todo el país te acompañamos siempre.